Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las componentes intrínsecas de la aceleración en la teoría de la relatividad especial. Así que vamos a empezar retomando que en el capítulo pasado, donde vimos la dinámica de una partícula relativista, pues os comenté que la fuerza, nosotros en ese capítulo, como lo vimos de forma facilona, pues dije que la fuerza era algo que se definía constante, ¿vale? Para poder en una dimensión estudiar un movimiento semejante a lo que es el mRUA en Newton, ¿vale? Lo único que como en relatividad la aceleración no puede ser constante, por lo tanto no puede ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo que significa una aceleración constante, porque implicaría que pasado un cierto tiempo, pues esa partícula se acelera indefinidamente, superaría la velocidad de la luz. Entonces lo máximo que podíamos hacer era aproximar el movimiento de una partícula bajo una fuerza constante, ¿vale? Entonces la fuerza será una constante y la aceleración no. La aceleración, la propia, de hecho, esa sí que va a ser constante, que es lo que decía, definimos esta fuerza como la masa de la partícula por su aceleración propia, que es la aceleración en el sistema de referencia comóvil a la partícula, ¿vale? Entonces, en ese sistema de referencia sí que la partícula podría decir que ella se mueve a una aceleración constante porque los efectos relativistas que observaría en el caso de acercarse su velocidad a la velocidad de la luz, pues serían otros, ¿vale? Todo esto ya lo iremos viendo. En concreto, la métrica con la que mide el tiempo y las distancias, o con las que mide distancias espaciotemporales en la teoría de la relatividad, pues va a verse alterada y deformada, y pues bueno, todo esto nos va metiendo poco a poco en la relatividad general. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, nosotros lo que sabemos es que en una dimensión la aceleración propia pues era gamma. De hecho voy a poner el factor gamma en otro color, el factor gamma al cubo, por la aceleración que observa un sistema en reposo que no es la partícula, ¿vale? O sea, esta aceleración es la aceleración de un sistema que está viendo moverse a la partícula, y la aceleración esta de aquí es de hecho, para no confundir, como estoy usando el código de colores de que el sistema en movimiento es el sistema azul, pues vamos a ponerla en color azul, ¿vale? Así yo creo que a lo mejor queda más claro. Entonces, como digo, esta aceleración es la que observa un observador, valga la redundancia, viendo a la partícula moverse, y esta va disminuyendo con el tiempo. Ya lo vimos en el capítulo pasado, que en función del tiempo coordenado, del tiempo que pasa en el sistema de referencia del señor en reposo, pues esta función aceleración en realidad pues era, no me acuerdo ahora cómo era la fórmula, yo creo que era, a ver, que la aceleración en función del tiempo era la aceleración propia entre, a ver si no me equivoco, 1 más la aceleración propia por el tiempo entre c, esto al cuadrado, y todo esto aquí elevado a 3 medios. Sí, era esta. Entonces, la gráfica que hace esto, si ponemos aquí la aceleración en función del tiempo y aquí el tiempo, pues esto es algo así, más o menos. Hace algo así, ¿vale? De forma que en el infinito es cuando el tiempo tiende a infinito, pues la aceleración tiende a cero. Bueno, pues lo que vamos a ver en este capítulo es un modelo un poco más realista y un poquito más complicado que el que usamos para definir la fuerza en el capítulo pasado, porque como os he comentado, todo esto es para una sola dimensión espacial, ¿vale?
Pero cuando empezamos a aumentar dimensiones o tomamos todas las dimensiones del espacio, la expresión de la fuerza ya no toma esta expresión tan simple. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver que la fuerza que siente una partícula, pues esto lo que sí que sigue siendo es la derivada de su momento lineal del momento lineal, no del cuadrimomento, ¿vale? O sea, de lo que sería el trimomento, la parte espacial del cuadrimomento, vamos. La derivada del momento lineal respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que el momento lineal en relatividad, pues como os estaba comentando, es la parte espacial del cuadrimomento, y eso lo que es la masa de la partícula por el factor gamma y por la velocidad. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la derivada del producto, porque gamma depende de la velocidad, ¿vale? Entonces, gamma por v hay que aplicar aquí la derivada del producto. Pero lo vamos a hacer derivando, pues eso, tomando como que v es un vector en 3 dimensiones. O sea que esta v de aquí es v1 por e1 más v2 por e2 más v3 por e3. ¿Vale? Entonces, esto pues nos va a quedar. Vamos a sacar la masa. Bueno, la voy a dejar en cada uno de los términos y fuera. Entonces vamos a tener la masa por la derivada del factor gamma, pero el factor gamma no depende de t, del tiempo, sino que depende de la velocidad. Por lo tanto, aplicamos la regla de la cadena, derivamos respecto de la velocidad, y entonces aquí pues derivamos la velocidad como vector respecto al tiempo. Y estaba esta v por aquí, que es el primer término de la derivada del producto. Vale. Más la masa, otra vez, porque es constante. Aquí entonces dejamos el factor gamma y ahora la derivada de v vector respecto a t. Muy bien. Entonces vamos a ver, esto ya lo vimos en el capítulo de cuadriaceleración y cuadrifuerza, pero bueno, vamos a repetirlo, que no cuesta nada, que es la derivada del factor gamma respecto a la velocidad, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a verlo tomando la velocidad como un vector. Entonces, como en el denominador de una fracción no podemos poner aquí una raya de vector, porque no está definida la división entre vectores, pero v es un vector, tenemos que darle la direccionalidad del vector velocidad. Entonces, lo que se hace cuando derivamos el factor gamma respecto a v y queremos tomar v como un vector, es multiplicarle por el vector unitario que va en la dirección de la velocidad. Y ese vector se llama, como va a venir a cuento por lo de las componentes intrínsecas de la aceleración, ese vector se llama ET, de tangencial, ¿vale? El vector unitario tangencial, que es el tangencial porque la velocidad, sabéis que en una trayectoria, pues en cada punto, la velocidad es tangente, es un vector tangente a esta trayectoria, ¿vale? En este punto de aquí, pues será este otro vector, ¿vale? Y así en cada punto de la trayectoria que haga la partícula. Entonces, a ver, vamos a ver qué da esto. Tendremos entonces la derivada respecto a v de, y vamos a poner el factor gamma como 1 menos v producto escalar por v, porque es lo que es v al cuadrado, entre c al cuadrado, ¿vale? Elevado a menos un medio. Y pongo el v al cuadrado de esta forma, porque ahora vais a ver que va a ser más ilustrativo. Y al final, pues como aquí lo que va es un v al cuadrado, pues el producto escalar de v por v es su módulo al cuadrado, o sea, v al cuadrado. Entonces, es perfectamente válido hacer esto. Entonces, a ver, tendremos aquí menos
1 medio por 1 menos, y aquí ya pongo el v al cuadrado entre c al cuadrado, pero elevado a un grado menos, y menos 1 medio menos 1 es menos 3 medios. Y la derivada de lo de dentro, esto lo que va a dar, pues es la derivada de v de v, vamos a sacar, a ver, que no me líe, vamos a sacar aquí, como tenemos que hacer la derivada de esto de aquí, de lo de dentro del paréntesis, porque la derivada de 1 es 0, aquí lo que va a quedar es menos de este menos de aquí y este c cuadrado dividiendo, que es constante, ¿vale? Y a todo esto va multiplicando el vector unitario tangente, ¿vale? Este de aquí, que no se nos olvide que tenemos que ponerlo. Entonces, al hacer la derivada de lo dentro del paréntesis, lo que vamos a tener es la derivada de v por v, quitando el menos y el 1 entre c al cuadrado, por este vector unitario tangente. Entonces lo que vamos a tener es la derivada del primero, o sea, la derivada de v respecto a v por v más, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Vale? Y todo esto multiplicado por el vector et. Vale. Entonces, lo que tenemos aquí es que la derivada, esto de aquí, estas derivadas, alguien podría pensar que dan 1, pero no dan 1 porque estamos dividiendo un vector entre su módulo. Lo que pasa que un vector diferencial entre su módulo, pues que también será diferencial, ¿vale? Entonces, esto lo que queda, bueno, para empezar, estos dos términos son iguales y podemos sumarlos, y esto va a quedar 2v por la derivada de v respecto a v por et, ¿vale? Entonces, lo que os quería decir es que esta derivada es algo que es un vector entre su módulo, si os dais cuenta. Por lo tanto, esto de aquí lo que va a dar es el vector unitario en la dirección de la velocidad, o sea, el mismo vector et. Así que vamos a tener 2v vector y nos va a quedar un producto escalar de et por sí mismo. Entonces, como este vector lo definimos unitario, pues esto de aquí da 1, en realidad da 1 al cuadrado, ¿vale? Y lo que nos queda es 2v, pero v vector, ¿vale? Ya con el vector unitario este et absorbido. Entonces, el de aquí, pues ya lo voy a absorber aquí en este paréntesis y lo que nos queda es 2v vector, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí lo que vemos es que este menos se cancela con este menos y este 2 se cancela con este 2 y lo que nos queda la derivada del factor gamma pues es esto de aquí, veis que es el mismo factor gamma pero elevado al cubo, ¿vale? Porque esto es 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado elevado a menos 1 medio y aparte elevado al cubo, ¿vale? Entonces este 3 entra multiplicando a este menos 1 y queda menos 3 medios, pero es el factor gamma elevado al cubo. Por v vector entre c al cuadrado. Así que esto es lo que nos va a dar la derivada esta de aquí. Así que vamos a guardarlo. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Vale. Entonces, pues nada, vamos al lío. Aquí lo que tendremos es la masa por esto de aquí, o sea, por gamma al cubo, por v entre c al cuadrado, y aquí tenemos la aceleración como vector, ¿vale? Porque es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y por v vector. Vale.
Y en el otro término, pues lo que vamos a tener es la masa por el factor gamma y por la aceleración vector. Vale, pues ahora lo que hacemos para organizar esto, pues como hay varios vectores aquí multiplicando, pues lo que vamos a agrupar es por orden. Este primero que aparece con este otro de aquí y los multiplicamos escalarmente. Por lo tanto, esto lo que va a quedar es la masa por el factor gamma al cubo y luego va a quedar el producto de la velocidad por la aceleración entre c al cuadrado por la velocidad. Entonces, daos cuenta que este producto escalar lo que va a dar es un número y entonces lo que queda aquí es una coordenada, ¿vale? O un número multiplicado por el vector velocidad. Por lo tanto, todo este término de aquí lo que va a ser es proporcional al vector velocidad. O va a ser, dicho de otra forma, va a ser un vector que va a llevar la dirección del vector velocidad. Vale. Y aquí en el otro término, pues lo que tenemos es lo mismo. Este se queda igual. M por gamma y por A. Vale. Entonces, pues vamos a borrar todos estos cálculos intermedios hasta aquí y hasta aquí. Vale. Bueno, entonces lo que estáis viendo es que esta expresión que ha quedado para la fuerza ya es un poquito más complicada que esta de aquí arriba, ¿vale? Ahora, de todas formas, vamos a ver que si imponemos que estos vectores de aquí tienen solo una dimensión, recuperamos esta, ¿vale? Pero, como decía, en un modelo más realista, pues aparece esto, ¿vale? Que como veis es un carro importante. Bueno, pues lo que vamos a introducir ahora son las componentes intrínsecas de la aceleración, las de toda la vida. Nosotros sabemos que en este sistema de coordenadas, pues el vector velocidad es el módulo de la velocidad por el vector unitario tangencial y que la aceleración, pues lo que tiene es una componente tangencial por el vector unitario tangencial más una componente normal, o sea, perpendicular a esta otra componente, por el vector unitario normal, ¿vale? Esto tengo un capítulo en la lista de reproducción de cinemática donde hablo de todo esto de las componentes intrínsecas de la aceleración. Entonces aquí lo que se hace para traducir esto a componentes intrínsecas, que es un cálculo que por ejemplo he visto que en la Wikipedia, en castellano al menos, deja un poco que desear porque te pasan de esta ecuación a la otra y puede llevar a confusión, ¿vale? Entonces lo que se hace para poner las componentes intrínsecas de la aceleración, pues es en esta ecuación de la fuerza, pues sustituir. Tenemos m por gamma al cubo y voy a poner aquí el 1 entre c al cuadrado dividiendo y tenemos el producto escalar de v por a. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner v y a en componentes intrínsecas. Tendremos v por el vector tangente, producto escalar, pues la aceleración en componentes intrínsecas. Aceleración tangencial por el vector unitario tangencial más la aceleración normal por el vector unitario normal. Y luego todo esto va multiplicado por la velocidad, o sea, por el módulo de la velocidad por el vector tangente. Y en el otro lado, pues lo que tenemos es la masa por el factor gamma y por la aceleración, que otra vez pues será la aceleración tangencial por el vector tangente más la aceleración normal por el vector normal. Vale, así que pues lo que vamos a hacer ahora es multiplicar todo esto e ir agrupando. Por lo tanto, aquí lo que nos damos cuenta es cuando hagamos este producto escalar de aquí,
pues ET por ET da 1 y ET por EN eso da 0, porque estos dos vectores son perpendiculares, ¿vale? Por eso os decía que obviarais el capítulo de cinemática yo lo llamo sistema de coordenadas intrínseco en esa lista de reproducción. Ahí explico de dónde sale cada uno de estos vectores, cómo obtenemos cada una de estas coordenadas y tal, ¿vale? Entonces, cuando este vector entre multiplicando aquí, pues esta parte se va a anular, va a dar 0. Entonces vamos a tener la masa por el factor gamma al cubo por 1 entre c al cuadrado y tendremos v por la aceleración tangencial, v por at, y luego tenemos aquí otro v por el vector unitario tangencial, o sea, ese v multiplica este, se queda v al cuadrado y todo esto va multiplicado por el vector unitario tangencial. Vale. Aquí tendremos más m por gamma por la aceleración tangencial por el vector unitario tangencial y luego más m por el factor gamma por la aceleración normal y por el vector unitario normal. Vale. Y bueno, me estoy dando cuenta que se me ha olvidado comentar una cosilla que es bastante interesante y bueno, antes de que se me olvide pues voy a decirla. En relatividad ocurre algo que no ocurría en Newton. Que lo que es que el vector, o sea, la aceleración producida en un cuerpo, o sea, la aceleración que experimenta un cuerpo debido a que se le está ejerciendo una fuerza, pues en Newton, como nosotros sabemos, la fuerza es la masa por la aceleración. Lo que quiere decir que, pues salvo esta constante que es la masa, la fuerza y la aceleración son lo mismo, o son el mismo vector. O sea, en resumidas cuentas, cuando se le aplica a una partícula una fuerza, que es un vector, esa partícula acelera en la dirección de ese mismo vector, en la dirección y en el sentido de ese vector, ¿vale? Pues eso ya veis que aquí en relatividad cambia, ¿vale? Porque ahora la fuerza ya no tiene solo, como hemos dicho, esto de aquí, como es un producto escalar, va a dar un número. Este término tiene la dirección y sentido del vector velocidad y aquí este término tiene la dirección y sentido del vector aceleración, ¿vale? Lo que quiere decir que si despejamos este término de la aceleración, porque ya aquí al hacer este producto escalar el vector se va, si nos lo llevamos este término al otro lado del igual, pues significa que la partícula acelera en una dirección vectorial que es la resta de la dirección de la fuerza y la dirección de la velocidad, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza que se le aplica a o sea, la aceleración que experimenta una partícula no tiene por qué coincidir con la dirección y sentido de la fuerza que se le aplica, ¿vale? Esto es algo curioso que aparece en relatividad y nada, comentarlo antes de que se me olvidara. Vale, pues vamos a continuar donde nos hemos quedado aquí. Entonces, como vemos, este término y este, pues ambos van en la dirección del vector tangente. Entonces vamos a poder sumarlos. Pero lo que vamos a hacer ya es, como vemos que tienen la masa, el factor gamma y la aceleración tangencial, ambos términos, pues vamos a sacar factor común a eso, a la masa por gamma por la aceleración tangencial. Y entonces aquí en este término lo que nos va a quedar es gamma al cuadrado, ¿vale? Porque hemos sacado un factor gamma. Y si nos damos cuenta nos queda v al cuadrado entre c al cuadrado. Y eso lo que es el factor beta al cuadrado, ¿vale? Podemos ponerlo como el factor beta porque es el módulo,
¿vale? Y no hace falta que le demos carácter vectorial porque ya el vector le hemos sacado aparte. Vale, y aquí pues si sacamos eso nos queda un 1. Todo esto por el vector et y el otro término queda igual, así que voy a hacer un copy-paste. Vale, entonces a ver, tendremos m, ya estamos a punto de acabar, m por gamma por la aceleración tangencial, y esto de aquí tenemos gamma al cuadrado, y nosotros sabemos que el factor beta al cuadrado podemos ponerlo como 1 menos 1 entre gamma al cuadrado. Esta ecuación, esto de aquí, lo obtenemos de que nosotros sabemos que gamma es 1 entre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿vale? Entonces, pues, elevamos al cuadrado, entonces, vale, si elevamos al cuadrado, se va la raíz, y ya, pues, si despejamos de aquí, hacemos la inversa a todo esto, o sea, 1 entre gamma al cuadrado es igual a 1 menos beta al cuadrado, despejamos beta al cuadrado y nos da esto de aquí, ¿vale? Y todo esto más 1. Vale. Y este término de aquí sigue quedando igual. Vale. Bueno, pues cuando entre este gamma al cuadrado multiplicando a este 1 entre gamma al cuadrado, pues va a quedar menos 1 y luego sumado con este más 1, pues esos se van a cancelar. Y lo que nos ha quedado en todo este corchete pues es solo gamma al cuadrado. Por lo tanto tendremos la masa. Gamma al cuadrado por gamma es gamma al cubo por la aceleración tangencial por el vector unitario tangencial, y luego el otro término, o sea, la masa por el factor gamma por la aceleración normal por el vector unitario normal. Vale. Entonces, ya borro esto. En componentes intrínsecas de la aceleración, la fuerza pues toma esta expresión de aquí. Entonces, esto es lo que decía, que en la Wikipedia saltan de esta ecuación a esta, dicen, y en componentes intrínsecas la fuerza tal, y te ponen esto de aquí. Y a lo mejor alguien se podría pensar que como aparece aquí un gamma al cubo, pues resulta que todo el producto de estos vectores es la componente tangencial de la aceleración, y no es así, ¿vale? O sea, esto hay que tener cuidado, ¿vale? Porque luego igual aquí aparece m gamma y aquí aparece m gamma, pero la dirección de este vector es la del vector aceleración, y esta es la dirección de la componente normal de este vector aceleración, ¿vale? Así que ojo con esto. Pues entonces definimos cada una de estas fuerzas de aquí como, pues, esta de aquí la llamamos la fuerza longitudinal y esta de aquí la fuerza tangencial, ¿vale? Entonces la fuerza, voy a escribirlo por aquí, ¿vale? Pues son estas de aquí, que directamente pues voy a hacer el copy-paste. La fuerza longitudinal, si recordáis, es la que llamamos en el capítulo de cuadriaceleración y cuadrifuerza a la única componente que tenía la fuerza, que de hecho era esta de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando solo tenemos una dimensión, por esa restricción de que no tenemos más grados de libertad nada más que una recta para movernos en el espacio, pues la fuerza coincide con la componente esta de aquí, con la componente tangencial de la fuerza en más dimensiones. ¿Por qué? Pues porque al haber solo una dimensión, la partícula solo puede acelerar en una dimensión, que es la misma en la que se le puede aplicar la fuerza,
¿vale? Entonces, por eso le llamé a esto fuerza longitudinal, ¿vale? Pues porque en una dimensión es la única que hay. Como veis, es la que va con gamma al cubo. Y esta aceleración, pues efectivamente, sería la aceleración tangencial. Lo que pasa que, pues en una dimensión, la aceleración tangencial es la única aceleración que hay. Entonces no se le pone aquí una t, ¿de acuerdo? Pero luego, pues cuando ya hay más dimensiones, pues aparece esta otra, ¿de acuerdo? Que es la fuerza tangencial. De hecho, voy a poner, yo creo, un ejemplo. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, bueno, no uniformemente acelerado, ¿vale? Sino vamos a poner el movimiento rectilíneo acelerado, por lo que os decía de que en relatividad no le podemos llamar exactamente uniformemente acelerado, ¿vale? Pues en este tipo de movimiento, si cogemos, a ver, ¿dónde lo tengo? Sí, si cogemos esto, que de hecho, a ver, voy a borrar ya, porque esto de aquí ya lo he puesto por aquí a la derecha. Si cogemos la fuerza y restringimos este movimiento a una sola dimensión, pues entonces ya no tenemos esto de aquí y recuperamos la ecuación que os decía, la que vimos en el capítulo de la cuadrifuerza y la cuadriaceleración, que no es más que si cogemos esta expresión de aquí y tomamos que los vectores, pues por estar en una dimensión, pues son todos en la dirección tangencial, vamos a llamarle, ¿vale? Podríamos llamarle tangencial o la dirección que sea, porque da igual, porque solo hay una. Entonces esto, si hacemos eso, pues tendremos, voy a hacerlo de un solo color para no tardar mucho, m gamma al cubo por, y como v y a pues solo hay una dimensión y van en la misma, pues el producto de estos vectores es el producto de sus módulos, o sea, a ver, voy a hacerlo despacio, sería v et, producto escalar, a et, porque solo hay una dimensión espacial, ¿vale? Esto dividido entre c al cuadrado y aquí por v, o sea, por v por et. Y aquí más m gamma la aceleración por el vector unitario tangencial, ¿vale? Entonces, como todo tiene la misma dirección vectorial, pues esto queda et por et va a dar 1 y lo que vamos es a agrupar luego este v con este v de aquí es v al cuadrado, que entre c al cuadrado pues es beta al cuadrado. Así que vamos a tener m gamma al cubo beta al cuadrado y esta aceleración que queda por aquí. Y luego aquí en este otro, pues lo que tenemos es más m gamma por a, y como todo tiene la misma dirección, pues lo ponemos el vector unitario aquí con todo. Vale. Pues entonces aquí ya es muy fácil porque lo que hacemos es sacamos factor común a m gamma por a y nos queda gamma al cuadrado, beta al cuadrado más 1. Todo esto por el vector unitario tangencial. Entonces, si recordáis, este cálculo nos ha aparecido antes y de todo esto lo único que quedaba es gamma al cuadrado. Por lo tanto, esto de aquí nos da m gamma al cubo por a por el vector unitario tangencial, que es el resultado que obtuvimos cuando solo había una dimensión, ¿vale? Entonces que veáis la relación con lo que hice yo en este capítulo que os digo y lo que estamos viendo en este de ahora. Vale, y luego hay otro ejemplo que yo creo que será el siguiente capítulo que veamos, que va a ser el movimiento circular uniforme. Que con uniforme me refiero a que la velocidad es constante, el módulo de la velocidad es constante, ¿vale? Entonces, en ese tipo de movimiento, si cogemos las componentes intrínsecas de la aceleración, pues lo que no tenemos es, en ese tipo de movimiento, esta coordenada,
¿vale? O sea, bueno, lo que no tenemos en realidad es aceleración tangencial, porque la aceleración tangencial ya sabéis que lo que mide es el ritmo de cambio del módulo del vector velocidad, ¿vale? Y la aceleración normal lo que mide es, esta parte, lo que mide es el cambio de dirección del vector. Entonces, como en un movimiento circular uniforme, pues no la velocidad es constante, no cambia el módulo de la velocidad, pues la componente tangencial de la aceleración aquí es 0 y nos queda solo esto de aquí. Y de hecho, como os decía, vamos a ver en el capítulo que viene, que yo creo que hablaré del movimiento circular en relatividad, que para ese tipo de movimiento la fuerza es esto. Es m por gamma por una aceleración que ya veremos cómo la ponemos, que va a ser pues como las aceleraciones normales de toda la vida, con velocidades angulares, con radios y en función de ese tipo de cosas. Pero que veáis que la fuerza en un movimiento circular uniforme no va con gamma al cubo, sino que va con gamma. Y pues nada, ya dicho esto es todo lo que quería decir en este capítulo, que tampoco quería hacerlo muy complicado. Ya veremos en el siguiente, como acabo de decir, el movimiento circular, que tiene nada, un par de cosillas así a comentar, no difiere mucho ni tiene cosas muy raras. Y seguiremos con temas de aceleraciones en relatividad especial hasta que lleguemos a un nexo bastante cercano a la unión con la relatividad general. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.